¿Cómo están amigos, colegas, médicos rurales? Soy el doctor Mario Criollo Guillén y vamos a hablar un poco sobre las guías prácticas 2017 del Ministerio de Salud Pública, sobre una enfermedad que es muy importante en nuestro medio y en nuestro país y a nivel mundial, que es la diabetes mellitus. Para empezar a hablar sobre la diabetes mellitus, vamos a tocar unos temas, unos objetivos que son generales, como por ejemplo, vamos a brindar herramientas y lineamientos de tratamiento, y esto es importante junto con el diagnóstico oportuno y sus factores de riesgos, que vamos a toparlos más adelante con la escala de Fine Risk, que vamos a ver más adelante. Entonces, aparte de eso, el tercer punto es los criterios de referencia y contrarreferencia, que en nuestro caso, como nosotros somos médicos, bueno, ustedes como médicos rurales van a estar casi la mayoría en el primer nivel de atención médica, ¿ya? Muy pocos van a estar en el segundo nivel de atención médica, pero es importante saber cuáles son los criterios en diabetes mellitus cuando diagnosticamos o cuando un paciente viene descompensado, en qué momento nosotros debemos mandarlo a un nivel superior, en este caso del segundo nivel. Y como cuarto punto es la vigilancia epidemiológica, ya que la vigilancia epidemiológica, desde que nosotros hacemos el diagnóstico principal de esta enfermedad, es importante en el paciente con diabetes hacer un seguimiento, ¿ya? Hasta que nosotros podamos tener un tratamiento oportuno y que vaya a cumplir con las metas terapéuticas. Ya. Entonces, para empezar a hablar de diabetes mellitus, vamos a ver una pequeña introducción, ya que todos durante la universidad muchas veces hemos visto este tema. Entonces, ¿qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es un trastorno en que en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Este trastorno va a haber una coexistencia en un daño multiorgánico, en que va a intervenir la insulinoresistencia del tejido adiposo y el tejido muscular. También va a haber un aumento de la glucosa, va a haber un aumento de la producción de glucosa en el hígado, va a haber un daño funcional en las células betas pancreáticas, y esto va a tener dos factores importantes en el tema. ¿Cuáles son estos dos factores? Es el factor genético, que es no modificable, y un factor ambiental, que esto sí vamos a poder modificar, y vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a provocar este fallo multiorgánico? Va a provocar una hiperglicemia crónica. Y vamos a especificar un poquito los síntomas, los signos y síntomas de esta enfermedad. Pero antes de eso vamos a hablar sobre un poquito la clasificación. De la diabetes mellitus vamos a tener una clasificación de diabetes mellitus tipo 1. En este tipo de diabetes se va a presentar en personas jóvenes, se puede presentar en la niñez y en la adolescencia, siempre teniendo en cuenta una media de que entre menos de 30 años. Esta enfermedad es sumamente autoinmune, entonces va a haber un daño o una muerte de las células betas pancreáticas, y esto a su vez va a hacer que la enfermedad sea insulinoresistente, ¿ya? La diabetes tipo 2, esta se va a presentar en personas adultas mayores, y es mucho más común en nuestro medio. La diabetes mellitus tipo 2, esta es la que vamos a ver un poquito más y vamos a profundizar el tema, ya que en las guías de prácticas del Ministerio de Salud Pública vamos a profundizar más el tratamiento y el diagnóstico de esta enfermedad. Pero también cabe recalcar que existen otras, como la diabetes gestacional, en menos proporción, de un 3% al 10% de presencia en las mujeres embarazadas, pero esta enfermedad se puede presentar en el primer trimestre de gestación, y en la mayoría de los casos esta va a remitir. Y otros tipos de diabetes mellitus que casi los podemos nombrar como
como por ejemplo hay la diabetes mellitus relacionada con la ingesta de medicación y la que también está provocada por la fibrosis quística. A ver, entonces, ahora vamos a ver sobre el tamizaje o cómo hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, la pregunta que debemos hacernos primero es a quién hacerle una prueba de glicemia en ayunas o de glicemia. En el caso de la medicatura rural, creo que todos, el primer nivel de atención, ya sea un centro de salud tipo A, B o C, siempre tenemos a mano por lo menos un glucómetro, así sea el centro de salud más pequeño, pero siempre va a haber a mano un glucómetro. Entonces, ¿a qué personas debemos hacerle la prueba? No a todas personas que vienen y por control debemos hacerle, ¿ya? Porque a veces no nos alcanzan los recursos y el tiempo. Entonces, a las personas mayores de 45 años sí podemos hacerle, si es que viene por chequeo o por alguna sintomatología, ¿ya? Y también adultos mayores con un índice de masa corporal mayor o igual a 25, con uno o más factores de riesgo que vamos a ver con la escala de Fine Risk más adelante, con la diapositiva posterior. Entonces, a este grupo de pacientes vamos a hacer una glicemia en ayunas. Entonces vamos a tener tres parámetros. Cuando es menor a 99 miligramos sobre decilitros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este paciente está normal, aparentemente, pero podemos hacer un control anual o cada 3 años si es que este paciente tiene factores de riesgo asociados a la enfermedad, ¿ya? Entonces, cuando hay factores de riesgo asociados a ahí sí debemos hacer un control por lo menos anual, con una glicemia en ayunas normal. El segundo parámetro es de 100 a 125 miligramos sobre decilitros. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Tenemos que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Recordando un poco sobre la prueba de la tolerancia a la glucosa, ¿cómo hacemos? Tenemos que coger 75 miligramos, después de haberle hecho la glicemia en ayunas, cogemos 75 gramos de glucosa, puede ser disuelta en un vaso de agua o disuelta en agua, y le hacemos que el paciente tome. Entonces, hacemos un control de la glicemia con nuestro glucómetro, hacemos un control a la hora y a las 2 horas. Entonces, ¿qué tiene que pasar a la primera hora? Nosotros tenemos que medir la glicemia y tiene que ser menos de 200 miligramos sobre decilitros. Si esta sobrepasa este valor, entonces quiere decir que tenemos un paciente diagnosticado con diabetes mellitus. Después, a las 2 horas, tenemos que hacerle también otra glicemia y esta tiene que estar en un rango de 140 miligramos sobre decilitros hasta 120. ¿Ya? Si esta también sobrepasa 200 miligramos sobre decilitros, también tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus. En pocas palabras, con la prueba de la tolerancia a la glucosa, cuando sobrepasa los 200 miligramos sobre decilitros, tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus. En el tercer parámetro, cuando el paciente en la glucosa en ayunas tenemos de 126 miligramos sobre decilitros o más, tenemos que repetir otro día, la glicemia en ayunas, y entonces si esta se repite o es mucho mayor, entonces tenemos también un diagnóstico de una diabetes mellitus. Entonces estamos repitiendo la glicemia en ayunas, en este caso, para confirmar nada más. Y mucho más si es que tiene factores de riesgo asociados. En la hemoglobina glicosilada, la vemos acá en la parte inferior, la puse un poquito aparte ya que en nuestro medio a veces no tenemos reactivos o no tenemos la posibilidad de mandar a hacer una glicemia, una hemoglobina glicosilada. Pero en las guías del Ministerio de Salud Pública y en las guías en generales, sí está que cuando la hemoglobina glicosilada está igual a 6.5 o mayor a esta, entonces también tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus. Como les estábamos recalcando sobre los factores de riesgos, ahora vamos a ver la escala de Fine Risk que estábamos viendo sobre que es importante en el diagnóstico de esta enfermedad. La escala de Fine Risk va a tener 8 parámetros
que son la edad, el índice de masa corporal. En el tercer caso es el perímetro de la cintura. Si el paciente tiene actividad física, ya sea por lo menos mínimo 30 minutos, ya sea un ejercicio cardiovascular, eso sí no tiene que ser un ejercicio que implique mucho esfuerzo. Ese es el cuarto parámetro. El quinto parámetro, si es que el paciente se cuida, por lo menos que haya un consumo de verduras, frutas y cereales. En el quinto parámetro. En el sexto parámetro, si es que este paciente tiene una enfermedad asociada, una comorbilidad, en este caso, si es que el paciente es tratado tiene alguna enfermedad hipertensiva, ¿ya? O sea, tiene hipertensión, o sea, si el paciente nos refiere a nosotros que está tomando alguna pastilla, algún medicamento antihipertensivo, ese es el sexto parámetro. El séptimo, si es que algún momento el paciente ha ido a una consulta, ya sea por alguna sintomatología o un chequeo rutinario y se ha hecho un examen de laboratorio y la glicemia ha salido un poco alterada, pero no quiere decir que con los parámetros anteriores, sino que un poco superior a lo normal, ¿ya? Entonces ese es el séptimo parámetro. Y el octavo parámetro es que si algún familiar, ya sea de primer grado o segundo grado, haya tenido en los últimos años o en los últimos meses un diagnóstico de diabetes mellitus. Estas tablas o esta escala de Fine-Risk va a ser valorada en menos de 7 y hasta mayor de 20. Tomando un punto de referencia que es el 11. Cuando esta escala nos da un puntaje mayor a 11, es que hay un alto riesgo, una moderada a alto riesgo de que este paciente, junto con nuestro diagnóstico de laboratorio o una alta sospecha de que tenga diabetes mellitus. Entonces, estos pacientes que tienen mayor a 11 en la escala de Fine-Risk, debemos hacerle una glicemia en ayunas. Pero cuando tiene menos de 11, pero si tiene menos de 11, entonces podemos estar tranquilos con el paciente. Pero si tiene factores de riesgo, como decíamos anteriormente, tenemos que hacer una glicemia en ayunas por lo menos cada año o cada 3 años. Bueno, como ustedes están en la medicultura rural, es importante saber los criterios de referencias y contrarreferencias, ¿ya? A veces en nuestros centros de salud queremos hacer mucho, pero no podemos, ya que los implementos nos limitan mucho. Entonces, eso es importante saber hasta qué momento nosotros podemos atender en nuestro centro de salud o tenemos que referir al paciente. Entonces, en el centro de salud es donde el paciente llega y vamos a hacer el diagnóstico principal y un tratamiento principal a esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente? Vamos a ingresarlo a un programa educativo, vamos a hacer un seguimiento según los protocolos y del diagnóstico y tratamiento, y un ingreso hospitalario es como última secuencia, ya que cuando el paciente viene descompensado, tenemos que derivarlo al segundo nivel de atención. En el segundo nivel de atención, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber por medio del especialista le va a hacer una valoración oftalmológica y cardiológica. Cuando mandamos al paciente descompensado, allá se le va a realizar un manejo de las descompensaciones agudas o crónicas, ¿ya? Y por último, este paciente va a hacer en el segundo nivel, el médico especialista va a enviar una contrarreferencia para que se le siga el tratamiento y el seguimiento al paciente. En lo que tiene que ver con el tratamiento,
En lo que tiene que ver el tratamiento, nuestra pregunta es ¿cómo y cuándo empezamos el tratamiento? ¿Cuándo debemos empezar el tratamiento? Prácticamente cuando hacemos el diagnóstico. Cuando empezamos el diagnóstico, ya que no necesariamente el tratamiento va a ser con un antidiabético oral, sino que un cambio del estilo de vida. El cambio de estilo de vida es la realización de ejercicios por lo menos 30 minutos diarios, ¿ya? Y un cambio en la alimentación, como les estamos diciendo al principio. Las guías dicen que estos cambios de estilo de vida siempre va a estar junto con un antidiabético oral, que el más común es la metformina, en dosis bajas de 500 miligramos y dosis máxima de 2.550 miligramos día. Vamos a empezar con 500 miligramos dosis mínima. Esta medicación tiene una ventaja como ayuda a la disminución de los riesgos cardiovasculares. Cuando empezamos a dar el tratamiento con metformina, tenemos que hacer un control por lo menos trimestral. Y entonces, por medio de esos controles, nosotros vamos a ver si es que necesitamos aumentar la dosis, ya sea cada 8 horas o cada 12 horas, de metformina de 500 miligramos. Es importante saber que la metformina tiene contraindicaciones. La contraindicación más importante es la insuficiencia renal. Entonces, es prohibido dar a pacientes con insuficiencia renal o pacientes que tienen filtración del glomerular menor de 30 ml minuto. En el cuadro de acá, en el cuadro inferior, vamos a observar que entre un parámetro de 45 a 60 de filtración glomerular, no tiene contraindicaciones la ingesta de la metformina, pero cuando hay de 30 a 45 sí debemos tener precaución. Incluso si es que tenemos una dosis elevada, tenemos que disminuir paulatinamente la dosis que teníamos antes. Y cuando tiene menos de 30 está contraindicado. Eso sí, cuando tiene de 45 a 60 tenemos que hacer un control de la función renal. Eso es importante. Entonces, ¿cuándo se recomienda un segundo antidiabético? El más común es una sulfonilureas. Ya, este medicamento, la más común la que encontramos en los centros de salud es la glibenclamida, que viene en presentaciones de 2.5 y de 5. Ya. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué empezamos a dar una segunda medicación, un segundo antidiabético oral? Es cuando con la metformina y con los cambios del estilo de vida no vamos a poder disminuir o llegar a un punto importante en el tratamiento, ¿ya? Entonces, también tiene sus contraindicaciones. No dar a mayores de 65 años, también si es que el paciente tiene fallas hepáticas y fallas renales, ¿ya? Eso es importante. Otra parte del tratamiento es la insulinoterapia. ¿Cómo empezamos? ¿En qué momento también empezamos a dar el tratamiento de insulina? El tratamiento de insulina es dependiendo de nuestro diagnóstico, cómo venga el paciente. Por ejemplo, el primer parámetro es cuando la hemoglobina glicosilada supera el 9%. Como les estábamos diciendo, la hemoglobina glicosilada cuando es de 6.5 igual o mayor, tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus, pero cuando supera el 9%, el paciente nos llega por primera vez con ese nivel de hemoglobina glicosilada, tenemos que empezar con una insulinoterapia. Cuando no se cumplen las metas terapéuticas con el tratamiento oral de metformina o también combinado con glibenclamida, o cuando el paciente nos llega con una descompensación aguda. La insulina tenemos que utilizar la NPH intermedia. Empezamos con 10 unidades internacionales día o 0.10 a 0.30 unidades kilo día, unidades internacionales kilo día. Entonces es preferible darlos en la noche, más o menos a las 8 o 9 de la noche. Ya, eso es importante. Seguimos con... Aquí tenemos un mapa conceptual que estaba en las guías de manejo práctica.
del ministerio, y es una guía que nos va a ayudar desde el diagnóstico de nuestro paciente en cómo debemos hacer el tratamiento oportuno y cómo debemos saltarnos si es necesario al tratamiento con insulina. Por ejemplo, el paciente es diagnosticado, tenemos que intervenir con el estilo de vida y junto con la metformina. Ya, junto con eso, vamos a ver si el paciente tiene presencia de factores de riesgos. Empezamos con la metformina junto con el cambio de estilo de vida, y cuando tiene contraindicaciones de la metformina tenemos que administrar otros antidiabéticos orales que se ajuste a las características del paciente. Ya. Entonces, cuando empezamos el tratamiento antidiabético oral, tenemos unos puntos que es la hemoglobina glicosilada. Cuando es menos de 8%, hay dos clasificaciones: sin comorbilidad y con comorbilidad. ¿Ya? Cuando tiene comorbilidad, cuando es menor de 8%, tenemos que, si es que el paciente cumple las metas en 3 meses, cumple las metas terapéuticas, entonces mantenemos el esquema. Si no cumple las metas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a incrementar la dosis de metformina a una dosis máxima. Entonces, ¿qué pasa en este paciente? ¿Cumple las metas del tratamiento? Sí, entonces seguimos con siempre controles cada 3 meses. Pero ¿qué pasa si no cumple las metas con la dosis máxima de metformina? Tenemos que empezar con la metformina junto con la glibenclamida. Entonces, cada 3 meses tenemos que hacerle un control. Si cumple las metas terapéuticas, ¿cuáles son las metas terapéuticas? Que tiene que ser de hemoglobina glicosilada entre 7, menor de 7 hasta menos de 8. Eso depende si es que tiene unos factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, tiene que estar menos de 8. Si no tiene factores de riesgo, tiene que estar menos de 7. Entonces, esos son nuestras metas terapéuticas. Y también incluso, también incluye una glicemia de menos de 130 miligramos sobre decilitro, la presión menos 140/90, disminución de triglicéridos, colesterol, y esos son los más importantes. Ya. Entonces, estábamos con el tratamiento oral, antidiabético orales. Entonces, cuando empezamos con la glibenclamida, tenemos que hacerle controles cada 3 meses y ver si es que está cumpliendo con las metas terapéuticas. Si cumple, chévere, seguimos con el tratamiento combinado. Pero cuando no cumple, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos aumentar un poco, tomando en cuenta las contraindicaciones de la metformina y la glibenclamida. Ojo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es seguir aumentando la glibenclamida. Ya, pero si no cumple el tratamiento, no cumple las metas terapéuticas, nos pasamos a insulina NPH, como ya les estábamos explicando anteriormente. Ya, para terminar, un caso clínico traje para ustedes. Entonces, es una paciente de sexo femenino de 47 años que acude a consulta por un cuadro clínico de 2 meses de evolución caracterizado por presentar malestar general, más insomnio, y la paciente refiere que se levanta mucho en las noches, ya que le da muchas ganas de ir al baño. Entonces, es un caso clínico que es muy sencillo, ¿ya? Pero este caso clínico tiene otros datos, como por ejemplo, el peso de la paciente es 80 kilogramos, la altura de 140 centímetros, historia familiar de diabetes mellitus, madre, cintura tiene 89 centímetros y la paciente refiere que es sedentaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es la valoración del Fine Risk. Entonces, la paciente, ¿cuántos años tiene? 47 años. Entonces, dependiendo del Fine Risk, está en el punto de edad, tiene 2 puntos. Llevamos 2 puntos. Entonces, en el índice de masa corporal, esta paciente es obesa.
entonces tiene 3 puntos en el índice de masa corporal. Entonces llevamos unos 5 puntos de fine risk. En el perímetro de la cintura, en las mujeres, ella nos refería, bueno, le hicimos la medición y tiene 89. 89, entonces en el índice de fine risk es mayor, 88 centímetros, entonces tiene 4 puntos, llevamos 9 puntos. Actividad física, el paciente no realiza actividad física, tenemos 2 puntos más, 9, tenemos 11. La paciente no tiene un consumo de verduras, frutos y cereales, tenemos 12 con un punto más. Entonces, si el paciente alguna vez ha tomado medicación antihipertensiva, nos refiere que no, tenemos 11. ¿Alguna vez ha encontrado la glicemia alta? Nos refiere que no, tenemos todavía 11. ¿Se ha diagnosticado diabetes tipo 1 o tipo 2 en algún familiar, pariente próximo? Sí, nos refiere que la madre fue diagnosticada. Entonces tenemos 5 más, 11, 16. Entonces en la escala de fine risk está superior a 11. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el paciente? Tiene un alto riesgo de tener diabetes mellitus. Entonces empezamos con una glicemia en ayunas. Entonces la paciente se le realiza una glicemia en ayunas. Nosotros referimos, la paciente se le realiza en ayunas y tiene mayor a 126. Entonces se le repite y vuelve a tener 126. Entonces es una paciente diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2, que es la más común y la que hemos hablado durante toda la charla por las guías de la práctica médica. Entonces es importante, los puntos importantes que tenemos que saber es el diagnóstico oportuno y un tratamiento por lo menos en el primer nivel de atención y saber en qué momento nosotros tenemos que referir al paciente. Entonces yo les deseo mucha suerte, compañeros, y sigan adelante. Entonces muchas gracias.